Hola a todos, bienvenidos a la tercera clase de R. Bueno, pues las dos clases anteriores, lo que hicimos fue que en una primera clase vimos el tema relacionado con la introducción al ambiente R, los operadores, la forma de trabajo. Bien, en una segunda clase lo que vimos fue algunas funciones estadísticas y aprovechamos que veíamos esas funciones estadísticas para hacer un repaso sobre la media, la varianza y todas esas medidas asociadas a la estadística básica. Entonces, en esta tercera clase lo que vamos es hacer a intentar combinar tanto los aspectos aprendidos en el ambiente R como en el tema de análisis estadístico para, digamos, poder eh, acceder o pasar al tema de gestión y manipulación de bases de datos. Esta primera parte más o menos basada en la gestión, perdón, en la manipulación. Cuando hablamos de gestión son transformaciones previas, como seguro han tenido que hacer con su base de datos de inflación, que se le hacen a las bases de datos para uno poder trabajarlas. Entonces, fíjense, por ejemplo, un ejemplo de esto, para que no quede la idea en el aire, la Oficina Nacional de Estadística hace un registro de empresas exportadoras. Entonces, en DGI ellos tienen la base de empresas exportadoras y tienen un conjunto en aduana, tienen las empresas exportadoras y tiene un conjunto de información, pero cada empresa tiene un RNC único. Y en DGI tiene también los impuestos que pagan y parte de lo que se obtiene de esas empresas exportadoras. Entonces puede ser que yo necesite para hacer un perfil de esas empresas, traer la información de aduana y traer la información de DGI y combinarla en una única base de datos. Pues ese tipo de gestiones no la vamos a hacer por ahora, sino que vamos a asumir que es una base de datos que está totalmente, digamos, completa. Entonces, chicos, para pasar a esta parte, y por eso muchas de las cosas que veía en R me daba un poquito de cosa enseñárselas, porque eh, eh, vamos a utilizar un paquete que yo espero, o en lo posterior, que todos ustedes instalen en su computadora. Recuérdense que la forma de instalar un paquete, bien, en R es install, perdón, es install package. Acá, este sí es. Entonces, dentro de acá, de la función, le colocamos el nombre del paquete que queremos instalar. Esto a veces funciona cuando queremos instalar el paquete nuevo o a veces necesitamos actualizar el paquete para que corra alguna versión. Tengan pendiente, chicos, que hay veces en que tenemos un código, un programa completo en nuestro trabajo y lo corremos todos los meses y un mes deja de correr alguna función, pero no ha cambiado nada. Puede ser que la actualización del paquete, que nosotros hayamos actualizado el paquete y algunas funciones hayan cambiado de nombre o algo haya cambiado dentro del paquete que esté impidiendo que esto funcione. Entonces, R permite que uno instale versiones anteriores de los paquetes, que es una opción en esos casos. Bien, entonces hay un comando acá que me permite, este comando, sección info, que si yo lo ejecuto, fíjense, me permite o me va diciendo cuál fue la versión de R que estoy usando, bien, y también de los paquetes que tengo atado a mi base de datos. Esto yo lo puede ser que yo use como costumbre, agregarlo al final de mis trabajos o de mis códigos como texto, especialmente si estamos trabajando en equipo o si en un futuro yo quisiera ver cuál fue la versión de R con la que yo trabajé. Pero en fin, entrando en materia, chicos, la librería que vamos a utilizar es Tidyverse o el Tidyverso que yo he mencionado anteriormente, que es un conjunto agregado de paquetes que se ha desarrollado para trabajar todo este tema de data science, de ciencia de datos,
y que contiene una serie de librerías. Yo instalo el Tidyverse y me va a instalar todas las librerías, pero dentro tiene una serie de librerías, primero para importar datos, como esta de ReadXL, que para importar datos de Excel. Estas son la misma gente que trabajan con RStudio, para manipular o tener estructuras de datos. Vamos a ver después para qué sirve eso. Bien, adicionalmente está para manipular datos, el paquete para manipular datos dplyr o dplyr, que es el paquete que vamos a utilizar hoy. Y hay otros paquetes, tanto para, digamos, la redacción, para la modelística y para el desarrollo de aplicaciones. Y ahí está el paquete de Markdown que nosotros ya hemos utilizado en el curso anteriormente. Noten ustedes que nosotros nos vamos a concentrar acá en la parte de manipulación de datos, es decir, todo lo que es creación de variables, análisis estadístico, creación de tabla, la vamos a abordar a partir del paquete dplyr. Entonces, si vamos a utilizar ese paquete en concreto, pues el primer paso será siempre, adjuntar el paquete que vamos a utilizar. Bien, es dplyr, pero yo Pregunta. puedo. Ajá. Discúlpeme, es que como Regalado no está en la clase y él es que graba la clase, yo quisiera saber si lo están haciendo. No sé. Tú me paras la clase para preguntarme si la están grabando, pero tú estás en la clase. No, yo pensando en mis compañeros. Ah, no sé, ¿no? Ah, bueno, pues yo le voy a enviar la solicitud para Sí, que me deje grabar. déjame, ya te doy el permiso. Está bien. De acuerdo. Dice que está No, grabando. no me da el permiso. Pues seguro yo la estoy grabando la clase. Ah, bueno, pues Es que tú estás desde sí, un celular, no me da el permiso. Tiene que estar desde una computadora. sí, voy a buscar mi computadora. Bueno, ay, qué cansina. O sea, se estaba porque no es nada, pero con el mal humor que traigo hoy, está bien. Fíjense, él no ha venido en las últimas 2 clases, yo lo he grabado, pues se graba automático. En fin, fíjense, lo que hace el comando dplyr es facilitar la forma en cómo hemos trabajado los datos hasta ahora, o verificar o hacernos obtener un tipo de gramática de forma tal que la secuencia de datos sea más coherente. Entonces, si yo ahora adjunto, bien, la librería de datos con la que voy a trabajar, Tidyverse, fíjense acá que el comando que nosotros queremos, el paquete que nosotros queremos y la versión estimada ha sido infiltrada. Noten acá que acá hay funciones, por ejemplo, la función lab, que está en distintos paquetes y que si ustedes quieren esa función directamente, claro, tendrían que llamar con anterioridad el paquete con el que están trabajando. Bueno, pero después vamos a ver esto. ¿Qué le está diciendo eso? Que hay 2 paquetes que tienen una función con el mismo nombre y que puede ser que en un momento determinado la función no te funcione porque tú la quieres usar para los fines que está predispuesta en un paquete y tú la estás usando en otro. Pero en fin, noten, una vez yo activé el programa, aquí hay una serie de verbos que nosotros vamos a ir utilizando a lo largo de la clase para hacer diferentes gestiones de bases de datos. Entonces, lo primero que tenemos que conocer es el comando pipe o el pipe. Yo le digo el pipe, que hace lo siguiente. Imagínense ustedes que nosotros necesitamos hacer una secuencia ordenada de datos y fíjense, funciona. Si yo quiero decir, vamos a ver, yo tengo un vector X. Ese vector X, voy a poner esto en inglés. Ese vector X es igual
a 16, 17 y 18. Y yo quisiera obtener la media. Nosotros hemos visto que es lo mismo decir min x. Bien, ahora, cuando yo utilizo el comando pipe, es igual decir f de x, así es como lo hemos utilizado, una función y dentro x, o decir x, fíjense, el comando pipe, f, es decir, el nombre y posteriormente la función. Y la función que lo que nos va a permitir es encadenar operaciones o órdenes de R a partir de una secuencia lógica. Como vimos, ya utilizamos esto, era lo mismo decir X, claro, es porcentaje mayor que porcentaje, lo pueden obtener, noten que acá lo dice, dándole a la letra, dan clic acá adentro, Control Shift y M, Control Shift y M, y aparece el operador directamente. Entonces, ¿qué función quisieran realizar sobre eso? La función min, sin paréntesis acá. Fíjense que regresa el mismo resultado. ¿Qué más hubiésemos podido hacer? Bueno, cualquier función. Vamos a decir hit, iris, nos va a dar el encabezado, pero pudiésemos haber dicho sobre iris, Control Shift M, yo quiero entender el encabezado y noten que tengo el mismo resultado. Entonces, fíjense que vamos a ver, chicos, no lo vamos a ver completo por un tema de tiempo, pero vamos a ver algunas funciones de acá, de mi comando, de cómo yo puedo trabajar con base de datos. El primero es que vimos que para seleccionar variables de una base de datos, yo iba a indexar. Si iba a indexar, noten acá yo vengo y instalo. Acá yo vengo e instalo esta base de datos de acá. Déjenme correr esta parte de acá. Y fíjense que yo les dejé ahí en el enlace de base de datos. Este es un pequeño ejemplo. Vamos a ver qué fue lo que se instaló, qué fue lo que se cargó al sistema. Esto es una pequeña base de datos. Está disponible mis datos. Fíjense, únicamente para los fines de esta clase. Noten acá que tengo un ID, nombre, edad, sexo, zona de residencia, peso, ingreso. Y recuerden, chicos, lo primero que voy a hacer cuando cargo una base de datos, especialmente cuando la cargue por primera vez, es hacerle un view a la base de datos y poder ver, digamos, cuáles son las variables que tiene, cuáles son las categorías que tiene, cuáles son la categorización que tiene, porque aquí esta variable tiene M y F, que nosotros podemos decir masculino y femenino, pero muy fácilmente puede tener, o la mayoría de las variables van a tener 0, 1, o la provincia tienen un número 0, 1, 2, que necesitamos nosotros entonces poder entender o poder, digamos, decir de una manera u otra qué significan cada uno de los números con los que estamos tratando. Entonces, ya vimos acá o ya vimos anteriormente que antes de empezar con el análisis de base de datos que vamos a tener ahora, nosotros debemos hacer test de normalidad sobre algunas de las variables que vamos a utilizar, poder identificar valores atípicos, poder identificar valores perdidos, poder identificar en cuáles grupos están esos valores perdidos. Entonces, ese es un trabajo, hacer temas de consistencia de base de datos. Les recuerdo, no decir que una persona tiene 5 años de edad y que tiene 25 años de experiencia en el mercado laboral. Ese tipo de análisis lógico y de robustez de mis datos, yo debo de realizarlo antes de yo empezar con la gestión de base de datos, que es lo que estamos viendo en esta clase. Entonces, fíjense, chicos, que yo pudiese utilizar acá el comando hit para ver también un encabezado de mi base de datos. La diferencia entre estas dos operaciones, lo voy corriendo aquí abajo, es que me da el encabezado acá debajo. Bien. Sin embargo,
acá arriba, perdón, cuando yo hago el view, yo puedo ver la base de datos completa, tal como si la hubiese tenido en Excel. Una vez yo hago esa parte de ahí, yo puedo utilizar la gramática asociada al paquete para yo poder hacer diversas operaciones. ¿Cuál es la primera operación que vamos a ver? Bueno, el comando select. Y fíjense acá que el comando select acá me va a permitir seleccionar variables de mi base de datos. Si yo hubiese hecho este comando de acá, fíjense, me imprime todos los resultados. Estos paquetes, o una de las ventajas de estos paquetes es que cuando yo inserto una fecha en Excel, pues inmediatamente R me la reconoce como fecha. Entonces, noten que cuando yo hago una selección de mi base de datos, me devuelve todas las variables asociadas a mi base de datos, pero yo puedo estar interesado solamente en una parte de esas variables. Entonces, si yo les digo acá, noten, recuerden que antes teníamos que poner acá unos corchetes y dentro de esos corchetes números, pero si yo les digo acá, select, dentro de ese select que yo quiero, le indico las variables que quiero seleccionar, edad, nombre y edad, por ejemplo. Nombre y edad. Noten, ahora se está imprimiendo únicamente, le podemos quitar, bueno, no, para que esté más pequeño, se está imprimiendo únicamente las variables que yo acabo de seleccionar. Noten acá, no lo voy a poner acá en el ejemplo, pero que yo hubiese podido poner como nombre y edad son variables 2 y 3, que esto era la variable 2 y la variable 3. 2 y 3. Y cuando imprimo, bueno, pues se imprimen esas variables. Yo hubiese también podido decirle, yo no quiero, yo solamente quiero el nombre. Bien, yo no quiero que se impriman el nombre o la edad. Es decir, tanto al número como al nombre de las variables, si yo lo antepongo, le antepongo el signo de sustracción, el signo de menos, pues inmediatamente el paquete o la función me lo va a leer como que quiere que yo le regrese, que yo le pida todas las variables menos esas variables, las que estoy poniendo con el signo de menos. Hay otros ejemplos, chicos, que una vez vean expresiones lógicas pueden servirle más. Por ejemplo, podemos pedirle acá todas las variables que empiecen con una letra. Eso es alguna condición de que quisiéramos decir todas las variables que empiezan con provincia o todas las variables que inician con precios o todas las variables, vamos a decir, que terminan con una letra y acaban con otra letra utilizando estas funciones anidadas dentro. Aquí vemos los resultados. En el primero, como solamente hay una condición, me va a traer todas las variables que inician con la palabra zona. Sin embargo, en el segundo me va a devolver o le va a agregar una segunda condición que además terminen en S. Como terminan en S, bien, acá está el tema de que me va a limitar el acceso o el conjunto de datos que me va a devolver. Solamente me va a regresar zona res porque es la que termina en S. Aquí esto es importante principalmente cuando estamos trabajando con texto. Si quieren profundizar en el manejo de textos en R, pues deben ver temas de expresiones regulares, es como se llama todo ese tema de texto en R. Si queremos un bloque de variables, por ejemplo, podemos decirle que yo quisiera, y dejo este zoom vacío, acá, perdón. Si dejo este zoom vacío, me da todas las variables que están disponibles, pero puede ser que quisiera un rango de variables, por ejemplo, entre sexo e ingresos. Separado con los dos puntos, así, puedo tener acceso a ese rango de variables. Adicionalmente, noten
que utilizando el signo de negación, pero incluyendo ese rango dentro de un paréntesis, puedo decirle que me traiga toda la base de datos menos las variables que estén contenidas en ese rango, es decir, desde la variable sexo hasta la variable ingreso. Y esto lo vimos, que era lo del signo de menos, y utilizando, digamos, las expresiones regulares, que es un mundo aparte, yo solamente lo puse acá para que ustedes vean que existe. Para presentarlo, podríamos decirle, bueno, tráeme todas las variables que tengan la palabra zona. Imagínense que cada variable de ustedes tenga el nombre de una región y quisieran hacer un estudio de una región determinada. Entonces, bueno, tráeme todos los países que pertenecen a América o que pertenecen a África. Y así también, usando expresiones regulares, pudiésemos decirle, bueno, tráeme todas las variables que tienen una E y que además tienen una SO dentro. O tráeme todas las variables que empiezan con A. Bueno, es un mundo todo este tema de las expresiones lógicas y tienen una gran utilidad cuando estamos trabajando con texto y text mining específicamente, análisis de texto, análisis de sentimientos en redes sociales, verificar si un correo es un spam, bien, identificar correos en un texto. Entonces, todo eso tema lo podemos trabajar con estos temas relacionados a expresiones regulares. Entonces, adicionalmente a esos temas, muchas veces podemos estar interesados cuando estamos trabajando con una base de datos en seleccionar columnas no en función del nombre de las variables, sino en función del contenido de las variables. Y aquí vemos dos ejemplos numéricos. Por ejemplo, el select if lo que está es agregando una condición, select if, lo que está agregando una condición de decirle, bueno, seleccioname las variables que cumplen la condición lógica que yo le estoy indicando a mí dentro. Lo que está diciendo es, seleccióname las variables que son en formato numérico. Fíjense acá que únicamente te está devolviendo las variables que cumplen con esa condición. Si queremos, vamos a ver, si utilizamos el operador de negación acá, me da un error. ¿Ve? Y por ende, lo que se agrega es ese signo de menos y se pone entre paréntesis el punto acá para negar signo de menos y entre paréntesis acá al final ponemos un punto para seleccionar, vamos a ver, que no funciona. Bueno, no sé por qué acá no funciona y acá en la tarea sí, en las notas sí funcionaba. Déjeme ver si lo corro acá. Pero de esta forma, en teoría, lo que hacemos es negar la función o la operación lógica que estamos colocando o la condición lógica que estamos colocando para que el programa nos devuelva todas las variables que no cumplen con la condición. Es decir, que en este caso todas las variables, perdón, para que se ejecute tengo que cerrar esto. Todas las variables que no son numéricas. En un segundo para que eso se ejecute. Y aquí sí se ejecutó. Bueno, lo que habíamos visto era lo siguiente, donde nos habíamos quedado. Era esta parte de acá. Ve que acá sí funciona. No sé por qué por acá adentro no funcionó. Una alternativa puede ser que yo no activé todos los paquetes. O una teoría mía, ¿verdad? Que yo no activé todos los paquetes que estaban acá arriba.
y puede ser que esa opción solamente esté disponible en uno de esos paquetes. Déjenme hacer el intento, si no seguimos hacia adelante. Acá están. Sí, ahí se corrieron los paquetes, entonces si yo subo acá arriba. A ver, por lo menos me dio un error distinto. Si yo subo acá, bueno. No sé por qué no funciona. Bueno, había alguien que le daba este mismo problema con el RLAN, ¿verdad? Lo que pasa cuando da ese problema con esa función es que necesitamos actualizar ese paquete. Recuerdo que había alguien del curso, no sé cuál era, que me escribió en la semana y ese problema es que amerita actualizar ese paquete. Por lo general uno lo actualiza y luego corre normalmente. Lo que me encuentro raro es que funcione acá y acá no funciona. Pero en fin, si yo desearía también, o si yo deseo colocar otro tipo de condiciones dentro del CELF-IF para, dependiendo de las variables que esté trabajando, noten acá, que yo pudiese decirle también, claro, tráeme todas las variables cuyo ingreso sea o cuya desviación estándar sea mayor a un valor determinado. Imagínense ustedes que ustedes en principio tuviesen una base de datos o tenían una data donde tenían la fecha T y tenían la inflación de los países en su tarea. Entonces tenían país 1, país 2, país 3. Entonces que ustedes quisieran decirle, bueno, acá adentro le pongo condición lógica de que la media, y fíjense que estamos utilizando la función SD, pero para indicarle que es sobre un conjunto de variables y no sobre una variable específicamente, le colocamos un punto. Así el programa va a repetir la opción sobre cada una de las variables que están disponibles en la base de datos. Entonces, lo que le podríamos decir, o lo que le pudiésemos decir es, mira, tráeme todas las variables cuyo promedio, fíjense que se le pone el punto NA.RM que vimos en la clase pasada, el promedio es mayor a 2%. Lo que le estaríamos diciendo es que solamente me deje o me traiga a esa base de datos aquellos países cuya inflación fue mayor en promedio a 2% durante el periodo. Estamos condicionando esa operación. Si vamos acá al mismo CELF-IF, déjenme ver una cosa acá. Poner esto grande, a ver. Claro que no va a funcionar nunca lo que estaba haciendo. Ustedes no lo veían. Bueno, es que está muy pequeñito. Lo que pasa es que acá yo estoy utilizando el signo de menos. Bien, el signo de menos cuando es el signo de tilde acá. Fíjense que ahora sí funcionó. Sí funcionó. Y este signo lo utilizamos cuando fíjense que si poníamos isNumeric, que es una función directa de R, funciona directamente, pero cuando veamos pur y cuestiones más avanzadas de tidyverse, vamos a ver que este signo lo vamos a poner cuando estamos colocando una función, digamos que es propia, que no es una función que viene por default del programa. Entonces, resuelto ese tema, aquí, fíjense, lo vamos a cambiar, vamos a decir, tráeme todas las variables cuyo promedio sea mayor a 5, le vamos a decir ahora. Entonces utilizamos la tilde y le calculamos el promedio. Si lo hubiésemos querido de un grupo de variables, de un solo grupo de variables, le hubiésemos podido decir variables que inician con zona o variables que tienen tal condición dentro.
Entonces le ponemos un punto para que me traiga todas las variables sobre las que él pueda calcular el promedio. Le agregamos esta opción, recuérdense que es para decirle, bueno, hay variables que tienen valores perdidos y decimos es mayor a 5. Entonces noten acá, esta viene siendo la condición lógica. Antes teníamos if numeric, que lo que me está diciendo es, si es numérico, dame un verdadero, y si no es numérico, dame un falso. Ahora le estamos diciendo, mira, si la media es mayor a 5, dame un verdadero, y si no lo es, dame un falso. Entonces, en este caso, vamos a ver, déjenme ponerle el mismo ejemplo que tenemos acá. Ah, claro, claro. Lo que me está diciendo acá, fíjense, en primer lugar, lo que pasa es que lo de if numeric no lo había hecho, pero es que yo tengo que primero seleccionar las variables numéricas porque como tengo variables tipo texto, esas variables no me van a permitir poder trabajar. Entonces, lo que estoy haciendo es primero seleccionando las variables numéricas y posteriormente sobre esas variables numéricas, fíjense que esta edad, peso, ingreso, le aplico el filtro. Vamos a ponerle mayor a 50 aquí. Le aplico el filtro de que de esas variables numéricas me devuelva solamente las que son o las que tienen un promedio mayor a 50. Y fíjense que ahora no aparece la variable edad. Y esto es una forma también de verificar cómo podemos encadenar operaciones utilizando el pipe sin necesidad de ir línea a línea o guardando objetos intermedios que solamente vamos a utilizar más adelante, pero que no son el fin último de nuestra tarea. Si ponemos el top n al final, lo que nos va a regresar es los valores en un orden de mayor a menor o de menor a mayor. En segundo lugar, ya tenemos acá el select. Vamos a quedarnos con el select. Fíjense, si le pongo esta variable de acá, entre paréntesis, lo que le estoy diciendo es que yo quiero que me lo devuelva todo. Bien. Entonces, vamos a dejarle el select ahí arriba para ver que podemos anidar tareas con el pipe. Si vamos acá debajo, entonces vamos a colocar el filtro. Cuando colocamos el filtro, recuérdense que ahora es como nosotros antes teníamos esto, cuando vimos indexación, datos, y poníamos acá una coma, y acá seleccionábamos la columna 1. Por ejemplo, vamos a ponerle mis datos, que es lo mismo que teníamos aquí. Mis datos. Y acá, recuérdense, seleccionábamos las filas. Como de este lado seleccionábamos la fila 2, acá me va a revolver un valor de la fila 2, la columna 1, que es este valorcito de acá, este 2. Nos iba a servir como filtro. 2. Perdón, 6. Bien, nos va a servir como filtro. Entonces, lo que hace el select en un primer lugar es facilitarnos el tema respecto a cuáles columnas estoy seleccionando, ya sea por nombre, indexación numérica o una indexación lógica. En este caso, me va a devolver observaciones. Estoy haciendo un filtro de a cuáles filas yo quiero acceder. Y aquí también aplican las mismas reglas de indexación lógica o de indexación numérica, aunque la indexación numérica se utiliza otro comando. Entonces, fíjense, vamos a utilizar el comando de filtro y dentro de ese comando, vamos a ponerle acá, vamos a poner la condición lógica que nosotros quisiéramos tener para operar. Le pudiésemos decir, mira, tráeme a aquellas personas cuya edad es mayor a 18 años, mayor o igual. Entonces le estoy diciendo, tráeme a las personas que son mayores de edad. Bien, pero
adicionalmente, yo le pudiese agregar, separado por coma, otra condición lógica. Cuando agrego otra condición lógica, separado por coma, lo que le estoy diciendo es que yo quiero que ambas condiciones se apliquen. Si voy a este ejemplo y le digo, yo quiero que la zona, acá, yo quiero que la zona sea de Ocoa, fíjense acá, únicamente me está devolviendo me deja de devolver a Andrés, que es Vanilejo, y solamente me está devolviendo a, digamos, las personas que son de San José de Ocoa. Si posteriormente yo no lo separo por cómo, hubiese sido igual que yo hubiese puesto una I acá dentro. Y le estoy diciendo que yo quiero que se cumplan ambas condiciones cuando yo quiero que me devuelva mi consulta de mi base de datos. Bien, entonces, adicionalmente, yo pudiese decirle, fíjense, y o coma me van a permitir utilizar el operador de intersecto. Ahora, si yo quisiera utilizar el operador de unión, recuérdense que el operador, lo que le estoy diciendo es, mira, yo quiero que tú me mandes a todas las personas de 18 años, pero no solamente, déjenme quitarle esta parte de acá, no solamente a los que son mayores de 18, fíjense que aquí aparecen algunos individuos de 17 años. También yo quiero que tú me traigas a los que son de Ocoa, independientemente a que sean mayores de edad o tengan 18 años. Entonces, recuérdense ustedes de una de las clases anteriores que ahora lo que estamos haciendo es diciéndole, mira, y que es el signo este de la I de compañía, es mayor a 18 y Ocoa. Estos son los que están en este círculo de acá, son los que nacieron en Ocoa, y los que están en este círculo de acá son los mayores a 18. Cuando yo utilicé el operador y solamente me estaba trayendo los mayores de 18 años que eran nacidos en Ocoa, y el segundo operador O de ambos conjuntos, esto es con el signo que se representa en R, ese paréntesis que tengo ahí, me está trayendo todo esto. Solamente le está pidiendo a las observaciones, a los datos, que esa observación o esa fila que yo quiero que me regrese mi consulta cumpla una de las dos categorías, o que haya sido, o que sea mayor de 18 años, o que haya nacido en San José de Ocoa. Si queremos negar una de las condiciones, recuérdense ustedes, bien, le colocamos el operador de negación delante y digo, bueno, ahora estoy trayendo los mayores de 18 años, pero acá no hayan nacido o que no hayan nacido en Ocoa. Vamos a ponerle el I acá. Entonces noten ahora que tengo mayores de 18 años, pero ninguno son de San José de Ocoa. Y así, con coma o con la I, puedo continuar agregando nombres o combinando operadores lógicos para obtener, digamos, cerdas relacionadas utilizando la función lógica que habíamos visto. Adicionalmente, pudiésemos utilizar esta función para ingresar operadores lógicos que vayan en función de algún estadístico determinado. Por ejemplo, yo quisiera tener tener todas las personas que aprobaron una asignatura o todas las personas de la zona rural. Imagínense, yo quisiera tener todas las personas cuyos ingresos acá, cuyos ingresos sean mayores al quintil 1. Entonces, acá tengo uno que me está diciendo que el peso sea mayor al promedio, pero recuérdense, si yo lo quiero mayor al quintil 1, lo que estoy diciendo es, fíltrame donde los ingresos sean mayores, y aquí recuérdense que nosotros decíamos que la función cuantil, ¿de qué variable? De la variable ingresos. Fíjense que yo la copié.
Bueno, lo que yo estaba intentando hacer, chicos, es, fíjense que mientras yo la voy copiando, acá me aparece una sugerencia del nombre de variables. Es preferible utilizar esa sugerencia porque tú sabes que no te vas a equivocar escribiendo el nombre. Y como es el quintil 1, le ponemos acá 0.25. Es la probabilidad que vamos a obtener. Y noten que me va a regresar. Vamos a ver acá cuánto es el quintil 1. ¿Cuánto es acá el quintil 1? Ese tipo de operaciones es importante hacerlo para saber que estamos haciendo lo correcto. Fíjense, no me descubre, no me identifica la variable ingreso. ¿Por qué? Un punto extra ahí al que me diga. Ay. Nadie sabe. Catherine. Galaxy A20. José Manuel. Ay, Dios mío. Bueno, pues sencillamente porque no estoy haciendo un attach de la base de datos. Recuérdense ustedes que yo necesito hacer un attach de la base de datos o en caso contrario, llamar la variable desde la base de datos con la que estoy trabajando. Entonces el quintil 1 es 6.920. Entonces, como yo estoy diciendo que esto me va a traer todas las variables que estén por encima del quintil 1, lo que necesito es verificar cuáles ingresos de estos, si los ingresos que me está regresando están por encima del quintil 1, porque así puedo ver si efectivamente estoy, digamos, cumpliendo con la operación que quisiera realizar. Claro, si le estoy diciendo tráeme todo lo que sean del quintil 1 y que hayan nacido en San José de Ocoa, entonces aquí coloco una coma, le pongo el nombre de la provincia, zona, provincia, creo que es así que se llama, sí, zona prof. Entonces le digo igual, comilla, Ocoa. Recuérdense que acá es importante yo poder identificar o distinguir entre, digamos, mayúscula y minúscula, porque dependiendo de esa tarea me va a identificar una u otra, otros individuos. Entonces, noten acá que acá tengo entonces todos los individuos de Ocoa, todos los individuos de Ocoa únicamente. Si quiero utilizar otra función, es decir, puedo utilizar la función in, el operador especial in, que vimos anteriormente, para introducir un vector que me diga acá, no solamente una condición, sino dos condiciones. Es decir, yo quisiera que me regrese, yo hubiese podido hacer lo siguiente en esta línea. Tráeme todos los individuos cuyos ingresos sobrepasen el quintil 1 y que hayan nacido en Ocoa, acá, o que hayan nacido en Baní, o que hayan nacido en Baní. Si yo tomo toda esta línea y la coloco acá, fíjense que en la salida de abajo me va a devolver las personas de Ocoa y las personas de Baní, contrario a lo que se hizo anteriormente, que únicamente me regresaba las personas de Ocoa. Ahora, si yo utilizo el operador IN, que es una función equivalente, pero mucho más sencilla, especialmente cuando tengo muchos datos, y le coloco acá IN, Baní, entonces ahora me va a pasar a regresar aquellos individuos que hayan nacido en Baní o que por su defecto hayan nacido en San José de Ocoa. Fíjense que ahora tengo la misma salida, pero dos veces. Entonces, este operador lo saltamos de acá. Puede ser útil a veces yo decir, mira,
tráeme todos los individuos que están en el primer cuartil o en el último cuartil. Es decir, yo pudiese ser que ahora quisiera tener un rango. Y si quiero tener un rango, acá le puedo decir, mira, tráeme a todas las personas, tráeme a todas las personas, perdón, tráeme a todas las personas que tienen ingresos que son de Ocoa o de Baní. Vamos a quitarle esto para que se vea que ya no estoy poniéndole esa condición, se vea más pequeñito el código. Hubiese podido decir, mira, tráeme todas las personas que tienen ingreso a más de 1,000 pesos, coma, o tráeme todas las personas que tienen ingresos menores a 5,000 pesos. Entonces, en ese caso de acá, ingresos, a ver qué pasó. Vamos a ver. Mis datos. Me está diciendo que no encuentra a nadie. Ah, ok. Porque le está diciendo, bueno, aunque lo va a encontrar todo. Y, a ver. Le está diciendo que no encuentra a nadie con esa condición, pero si yo hago un summary, veo que hay gente aquí con ingresos de 6,000. Vamos a ponerle acá ingresos mayores a 8,000, 5,000. Bien, ahora sí. Lo que pasa es que no había nadie en el rango que le estaba diciendo. Noten ahí problemas, por eso me gusta cambiarle el ejemplo en la clase, porque uno se va encontrando con estos ejemplos, yo los reviso y cuadran todo. Cuando ustedes están trabajando con datos, las cosas no son así, que van corriendo por default, van dando muchos errores. Pues fíjense, en este caso particular, y según uno se va entendiendo, yo le estoy pidiendo un rango de ingresos determinado para que me dé gente que tenga más de 5,000 y menos de 8,000. Siempre en la salida, lo primero que yo hago es ver que la data o la consulta que me está arrojando coinciden con lo que yo le estoy pidiendo. Entonces, una vez yo veo eso, o ahorita me dio problema, me decía, bueno, no se identifica a nadie, la longitud de ese vector es 0. Yo lo que hice fue que hice un summary, que fue una función que vimos antes, y vi en cuáles rangos de ingresos estaban mis datos. Entonces vi que el primero estaba por los 6,900, muy posiblemente todo el mundo tenía más de 5,000 y yo le estaba pidiendo valores por debajo, pero en fin. Ver los datos siempre antes de continuar intentando corregir un error sin tener idea de por qué está pasando, pues bueno, pues suele ser, aparte de tedioso, poco fructífero. Entonces noten que acá yo tengo ingresos. Esa es una forma de obtener un rango, pero otra forma es, noten acá, esa no la voy a repetir, pero utilizar la función between. Si yo hubiese utilizado la función between acá, le hubiese puesto ingresos. A ver. Bueno, ingresos, y aquí le hubiese puesto el límite inferior, que es 5,000, y acá le hubiese puesto el límite superior, que es 8,000, y me hubiese regresado lo mismo que yo hubiese hecho acá, solamente que esta función es un poco más fácil de usar. Anteriormente vimos también que nosotros podíamos obtener datos alrededor de un punto determinado. Entonces, yo pudiese haber dicho que me dé las personas que tengan un ingreso, imagínense, y yo hago lo siguiente y le digo, devuélveme las personas que tengan un ingreso 500 menos 100, por ejemplo, 100 pesos por debajo de 500 y otro que me dé un ingreso, esto yo debería de ponerlo entre paréntesis, bien,
para que no me haga una dummy y después me le reste 100. Y les digo acá, de este lado, 500 más 100. Recuerden acá un ejercicio que habíamos hecho anteriormente para identificar valores perdidos, valores atípicos, más 100. Fíjense que me está devolviendo ahora individuos que tienen ingresos entre, tiene 5.000 acá, entre 4.900 y 5.100. Entonces, la función NEAR que tenemos acá me va a hacer lo mismo que yo le estaba pidiendo acá abajo, pero digamos de una forma un poco más sencilla. Es equivalente esto a yo decir lo siguiente, a yo decir, mira, devuélveme aquellos datos, fíjense, filtro, ¿verdad? Entonces luego utilizo la función NEAR. Noten acá que yo lo primero que hago es que le coloco los paréntesis que van, para después no ir contando los paréntesis, aunque esto tiene una ayuda con esto de sombrearlo. Noten que se sombrea el otro paréntesis que me va a permitir bien poder identificar si falta o no un paréntesis determinado. Entonces, fíjense, yo quiero ingresos. Lo primero que hago es que le indico sobre cuál variable es que yo quiero aplicar el rango o la condición lógica que yo voy a determinar para ver si me devuelve o no una observación. Entonces, en el segundo argumento yo le coloco el valor central. ¿Cuál era el valor central que teníamos acá? 500, chicos. El valor central que es 500. Y en segundo lugar le coloco cuál es el rango. ¿Cuál es el rango por encima o por debajo que yo quisiera que me busque? En este caso, 100. Cuando hago acá 500, 5.000, vamos a ver, 5.000 más 100. Cuando hiciera eso, en teoría iba a suceder lo mismo que hice debajo. Es que acá, déjenme ver, acá yo le puse cuando lo hice aquí, fíjense, decía 500 más 5.000 más 100. Y aquí decía 5.000 menos 100 en ingresos. Y por eso me daba este ingreso muy alto por allá. Pero noten que entre lo que yo quisiera ver, lo que me está diciendo el programa, esto debió ser, para ser equivalente, porque estaba mal este de acá abajo, 500 más 100. 500 menos 100 y 500 más 100, claro. Ahora sí. Lo que me está diciendo arriba es que no hay ninguna persona que esté entre 400 y 600 pesos de ingreso. Bien, de 400 y 600 pesos de ingreso. A ver, aquí sobra un paréntesis. Aquí me está dando un error. 500 más 100. Ah, claro, que es el lío que estoy haciendo. Fíjense que no estoy poniendo el comando ni nada. Ahora sí. Fíjense que ahora lo que me está diciendo es que no hay ninguna persona que esté en ese rango, pero lo importante es que sepamos que ambas operaciones son equivalentes. Entonces, si yo quiero saber o contar, poder identificar ahora cuántas personas están a una desviación estándar de la media, en términos de ingreso, lo que tengo que ponerle acá, el centro de acá es el promedio. ¿La media de qué? De ingresos. Y quiero tener en el límite, porque lo que estoy haciendo es, imagínense que esa es toda la data, y le estoy diciendo el promedio más, menos y más la desviación estándar de X.
Entonces, cuando hago menos, es un límite inferior y cuando hago más, es un límite superior. Lo que estoy haciendo es creando un rango y diciéndole al programa que me regrese todas las personas que estén en ese rango. Entonces, ahora hago lo siguiente. ¿Cuál es la medida de dispersión hacia arriba o hacia abajo? El rango que yo quiero. Bueno, una desviación estándar de la variable ingresos. Entonces ahora, noten acá que me da a todos los individuos que están a una desviación estándar por encima o por debajo de ese nivel de ingreso. Bueno, y si yo quisiera saber cuáles son los datos atípicos, bueno, pues recuérdense que eran aquellos que estaban a más de 3 desviaciones estándar por encima o por debajo. Por ende, si yo le digo, dame todos los individuos que estén a 3 desviaciones estándar por encima o por debajo del promedio como tal, me estaría regresando todas las observaciones que yo entendería que no son atípicas. Claro, aquí hay personas con ingresos de ceros y yo pudiese decirle al programa, bueno, también tráeme a las personas, omíteme, perdón, a las personas cuyo ingresos sea igual a cero. Y ahora el programa me va a omitir, fíjense ahora, no me va a imprimir aquellas personas cuyos ingresos eran iguales a cero. Entonces, si seguimos en esa misma línea, o entendido esa parte de acá, voy a saltar esto que son de funciones lógicas, yo pudiese también pedirle trabajar, utilizar el comando, el paquete, para trabajar aquellas funciones que son perdidas. Noten acá en la variable peso, de manera intencional, vamos a ver los datos, se insertaron algunos valores perdidos, acá y acá. Son valores perdidos, tanto Elías como Vladi, ninguno de los dos tienen valores en su variable de peso. Entonces, si queremos identificar los valores perdidos, lo que vamos a hacer es que en la parte de filtro, la condición que le vamos a dar es pedirle o insertarle una condición lógica. Esta condición lógica está referida para yo saber si existe o no dentro de esa variable un NA. Entonces ahora, cuando yo digo peso, me va a regresar todos los valores perdidos asociados con esa variable. Y aquí, bueno, aquí ya yo vi el error. Le puse una N. Bien, me va a regresar los valores perdidos. Ahora, recuerden, si quiero que me regrese, entonces, si quiero que me regrese aquellas variables que no son NA, pues que no tengan valores perdidos, aquellas observaciones, perdón, pues lo que tengo que hacer es omitir o utilizar el operador de negación para ese caso. Y bueno, aquí hay otros ejemplos que voy a pasar un poco más rápidamente. Por ejemplo, cuando utilizamos el filtro con un condicional if, lo que le estamos diciendo es, primero colocamos la condición numérica y después colocamos, digamos, alguna operación que quisiéramos que se cumpla. Lo que le diríamos en este ejemplo es que me traiga alguna variable que tenga un NA, aquellas observaciones donde exista al menos un NA, que es algo equivalente a lo que habíamos visto anteriormente. Y cuando utilizamos el filtro condicionado con la letra, con la extensión OR, lo que hacemos es que le indicamos acá, fíjense, en esta primera parte, le indicamos la lista de variables sobre las que queremos aplicar el filtro
y posteriormente le decimos acá que sean mayor a un valor determinado, que sea mayor a 1000 en este caso. Hubiese sido lo mismo yo utilizar el filtro y decirle peso es mayor a 100 e ingresos es mayor a 100, separado por coma. Ahora, si yo tengo muchísimas variables, pues suele ser más sencillo insertar la operación de esta forma para no repetir el condicional lógico varias veces. Esta función, lo que la vamos a utilizar o lo que se utiliza es para hacer indexación numérica. Noten que hasta ahora, cuando hacemos el filtro, le ponemos una condición lógica. ¿Por qué? Porque queremos recuperar alguna variable de mi base de datos, algunas observaciones de mi base de datos, pero no estoy seguro en qué posiciones están las variables que estoy seleccionando. Ahora, lo que hace esta función es que me regresa posiciones puntuales sobre las variables sobre las que estoy trabajando. En este caso, me regresa la posición 1 o 2 de las variables. O me puedes devolver en qué posición está el mínimo de edad, que hubiera sido lo mismo utilizar un filtro y decirle edad es igual al mínimo de edad y me va a devolver justamente la misma opción. Entonces, esta función nueva, esta que vamos a ver ahora, lo que me permite es, fíjense, que hasta ahora lo que habíamos estado trabajando es cómo yo seleccionar variables o seleccionar observaciones de mi base de datos. Pero ahora vamos a estar utilizando con el mutate, es decir, mira, vamos a crear variables en mi base de datos. Entonces, cuando yo quiero crear variables en mi base de datos, es lo mismo que yo tenía antes, que era, vamos a agregar columnas. Recuérdense, cuando yo agregaba columna, yo decía mis datos, ponía este signo de peso y le decía clase y le poníamos un número igual a 1. Y aquí en mi base de datos iba a agregar una variable igual a 1, que era esta que estaba acá. Este es el proceso que nos va a ayudar este comando. Bien, vamos a decirle que me omite el NA y vamos a seguir agregándole aquí abajo otra tarea para ver cómo nosotros que podemos fácilmente encadenar funciones. Entonces utilizamos el comando mutate. Le decimos, bueno, yo quisiera agregar una variable llamada edad. Fíjense, voy a intentar poner algunas que no están acá. Es igual al logaritmo de edad. Noten acá, si yo los dejo así, chicos, como ya hay una variable llamada edad y yo le estoy llamando edad, me va a sustituir edad acá en la base de datos. Y noten ustedes que yo solamente estoy haciendo una consulta, yo solamente estoy haciendo que esto se imprima. Ahora, si yo le coloco acá, fíjense, mis datos 2, ahí sí estoy guardando esta data que se está imprimiendo acá en una nueva base de datos, en un nuevo objeto que se llama mis datos 2. Mientras tanto, todo lo que hemos estado haciendo a lo largo de este curso, de esta clase, es haciendo una consulta. Entonces, lo que yo voy a preferir es decirle log edad. ¿Para qué? Para yo olvidarme de que yo no tengo acá esta variable y no me sustituya la variable. Por eso la vamos a nombrar como una variable nueva. Y fíjense acá, cuando yo doy control enter para que se ejecute, fíjense que se acaba de agregar una nueva variable que se llama logEdad. Vamos a ponerle acá el hit. Recuérdense que lo vamos a poner únicamente para que no se imprima la opción completa por ahora. Entonces, fíjense que se acaba de agregar una nueva variable que es igual que el logaritmo. En este caso, chicos, noten que nosotros podemos utilizar los operadores lógicos tradicionales para crear variables, pero también podemos utilizar los operadores aritméticos tradicionales, pero también podemos utilizar los operadores lógicos. Y también podemos utilizar las variables creadas para yo posteriormente
hacer nuevas operaciones, siempre agregando otra variable. Imagínense la variable que nosotros habíamos visto anteriormente, donde le decíamos, mira, dame acá Z edad. Recuérdense que eso era igual. Lo que hacía era que me contaba la cantidad de desviaciones estándar por encima o por debajo que se encontraba una variable. Bien, podemos tener el primer quintil, el último quintil, en fin, crear variables como nosotros quisiéramos. Entonces, adicionalmente, de que podemos utilizar funciones o operadores lógicos, para decirle qedad es igual a edad al cuadrado. Bien, fíjense una cosa, chicos, que pasa mucho cuando me hacen preguntas. Noten que cada vez yo voy agregando algo al código, lo imprimo, le doy para que me salga a ver qué está pasando. ¿Por qué? Porque una cuestión que pasa con mucha frecuencia es que me mandan un código larguísimo y me dicen, me da un error. Sí, pero ¿dónde fue que te dio ese error? Se supone que si ustedes van desde cero, paso a paso, y van imprimiendo el resultado, se dan cuenta inmediatamente en qué punto de su código fue que dejó de funcionar la cosa. Entonces, a partir de ese punto donde dejó de funcionar la cosa, pues el rango de búsqueda pues ya es mucho más corto. Entonces también, imagínense el otro ejemplo que vimos ahorita, le pudiésemos decir la edad mayores para que me diga, bueno, edad es mayor a 18, mayor o igual a 18 años. Noten acá, separo siempre las variables por coma y es preferible ponerlo en una línea individual para no perdernos un poco. Aquí fíjense que está mayores, verdadero y cero. Bueno, recuerden que podemos utilizar la función asNumeric para que me dé un número o multiplicarlo por 1 para que me dé acá la función. Si queremos un vector con la edad de los mayores de 18 años, recuérdense ustedes que lo que habría que hacer es, en vez de multiplicarlo por 1, como eso es un 1 como tal, lo multiplico por la misma variable edad. Entonces, si lo dejo así, recuérdense, si lo dejo así, no me van a salir dos mayores, lo que me va a sustituir esta segunda edad y va a prevalecer el último cálculo que se hizo. Entonces, mayores edad, en este caso. Y noten acá ahora que tengo un vector con la edad de los mayores, donde no se tiene esa edad, se pone un 0. Adicionalmente, puedo sacar variables, digamos, de porcentaje, diciendo, imagínense, yo quiero saber qué porcentaje de los ingresos tiene cada individuo. Yo le digo, bueno, porcentaje, ingreso es igual al ingreso de cada individuo, ingreso dividido entre la suma del ingreso. A ver. Bueno, aquí ya yo veo que hay un error. No sé si sea eso, que me faltaron esas S. Por eso era que yo le decía que es bueno. No sé por qué no me está apareciendo. Bueno, ahí sí apareció. Es bueno, chicos, que cuando uno va escribiendo le salen unas preferencias de nombre, uno utilizarlas, porque eso te va a ayudar o te va a reducir la probabilidad de cometer un error. Entonces, esta función yo no la voy a explicar mucho hoy, pero la voy a utilizar cuando yo no solamente quiero tener dos condiciones, sino que quiero tener varias condiciones a la vez. Es decir, cuando utilizamos en caso donde, acá, noten que luego creamos la edad, población en edad de trabajar. Esa es la variable que queremos crear. Entonces le decimos, en caso donde, y le ponemos la condición lógica acá, para los que tengan edad menor de 17 años, aquí utilizamos la tilde y decimos que es un menor.
Los que tengan edad entre 18 y 64 años, aquí en esta segunda condición lógica hubiésemos podido utilizar un between como vimos antes. Le ponemos población en edad de trabajar y a los que tengan una edad mayor a 64 años le ponemos mayor. Entonces me va a regresar, aquí lo hace un factor, pero bueno, para nuestros fines no es relevante eso, me va a regresar un vector donde según estas condiciones me le irá poniendo este nombre, fíjense. Al de 20 años está en edad de trabajar, al de 17 años está en la población menor de trabajar. Entonces esta función me va a servir para clasificar aquellos casos en donde tenga más de dos opciones. Este vector lógico, como lo vimos acá, me va a servir para yo clasificarlo en el caso donde tenga un solo vector. Esto lo vamos a saltar por ahora, los rangos los vimos en la clase 1, entonces también yo pudiese servir, ustedes se acuerdan que yo les dije, miren chicos, cuando muchas bases de datos va a tener valores 1 o 0, por ejemplo, 1 urbano, 0 rural, en muchos casos nosotros necesitamos recodificar esa base de datos para que nos sea más fácil la interpretación y análisis de la misma. En esos casos donde yo necesito la recodificación de variables, pues voy a utilizar el comando recode, que lo que va a hacer, chicos, es, primero coloco el nombre de la variable, entonces luego separado de una coma, yo tengo que colocar, fíjense, del lado izquierdo, es decir, de este lado, coloco el valor anterior de mi base de datos, coloco el valor anterior de mi base de datos. Es decir, en el lado izquierdo coloco los valores que están presentes en la base de datos sobre la que yo quiero recodificar y al lado derecho coloco el valor nuevo, el valor que quiero que aparezca. Entonces yo tengo dos opciones. Si yo ese comando, ¿verdad? Lo llamo de este mismo nombre, zona R, lo que voy a hacer es que esa recodificación se va a aplicar sobre la misma variable sobre la que estoy trabajando. La otra alternativa es crear una variable nueva y tener una nueva variable con la nueva recodificación. Fíjense que aquí lo último que cambiamos, bueno, aquí está mal escrito. Acá no lo hizo porque este está mal escrito. Déjenme arreglar. Ahí fue que lo cerré. Déjenme arreglar eso de un segundo porque debe de decir rural. Aquí, mutate, recodificar variable. Acá, fíjense, rural. Claro, fíjense que ahí es otro claro ejemplo. El código corrió porque tú lo que le estás diciendo a R que donde tenga urbana con la U mayúscula te la ponga minúscula. Y donde diga RR real te ponga rural. Pero claro, R no encontró eso. Entonces ese es otro ejemplo de que el código corrió. Y claro, como yo voy como un chivo sin ley acá y le estoy poniendo, vi que corrió, pues seguí hacia adelante. Pues necesitaba aquí especificar que era rural y el cambio que le iba a dar acá era rural con la letra minúscula. Entonces lo corremos de nuevo. Acá me fijo que esto está en la página 37 porque esto te manda de nuevo a la primera página, hacia allá adelante. Y en teoría debería de funcionar. Entonces vamos a la página 37. Bueno, ahora sí, rural a rural. Sí, ahora sí funcionó la recodificación de la base de datos. Ese es otro trabajo, el trabajo de recodificar base de datos, que nosotros necesitamos hacer antes de yo poder, digamos, trabajar con la base de datos como tal. ¿Cuál es otro trabajo? Imagínense acá un trabajo que es muy frecuente. Fíjense acá que yo tengo una variable que es 0 mayores y 1 menores. Claro, como yo la tengo, como yo tengo acá edad, yo hubiese podido sacar la otra variable de edad directamente. Pero puede darse el caso que yo tenga una variable sexo únicamente donde me diga mujer, que sea igual a 1 si el sexo es igual a F. F por 1. Entonces ahora
A ver qué hice mal acá. Mujer, aquí puse dos signos, ¿verdad? De igual. Mujer. Ahora hice otra cosa mal. Bueno, puse sexo por 1. Aquí esto va entre paréntesis. A ver, quiera Dios ya eso. Bueno, ahora sí. Fíjense, tengo mujer, cuando el sexo es femenino, aquí el tercero, me da un 1, en caso contrario me da un 0. Claro, de su curso de econometría, ustedes vieron que el grupo que está en 0 se llama el grupo base, ¿ven? O grupo de referencia. Entonces, si nosotros quisiéramos cambiar el grupo de referencia, en este caso, es decir, mujer, porque como la podemos utilizar, podemos decir hombre, y hacer lo mismo que hicimos arriba, pero cambiarle esto, ponerle masculino. Pero imagínense que no lo tenemos. Hubiésemos podido decir es igual a mujer 1 menos mujer. Noten que en ese caso, la variable hombre, cuando esto sea 0, me va a dar un 1 y bueno, me va a cambiar el signo. Esa es otra opción que en la práctica se utiliza mucho, pero esto es un caso sencillo donde tengo solamente dos categorías. En el caso de que hubiese tenido más categorías, pues necesitaría utilizar Recode para yo decirle, mira, yo quiero que el 1 sea esta variable, el 2 sea esta, el 3 sea esta, el 4 sea esta, y así sucesivamente. Entonces, luego, nuevamente, cuando utilizamos el if, lo que queremos es resumir tareas. Y cuando queremos resumir tareas, imagínense que tengan una base de datos y quieran aplicarle el logaritmo a todas las variables numéricas de su base de datos. Entonces, lo que le dice acá, mira, quítame ID de la base de datos y para todas las variables numéricas, recuérdense que esta es una condición lógica, calcúlame el logaritmo. Claro, aquí chicos, como no le estamos especificando el nombre, él me va a sustituir, fíjense que edad ahora es 299 y antes la primera edad era 17. Lo que está haciendo es que en todas las variables numéricas, fíjense, donde era un 0 tiene un número infinito, te la está sustituyendo por el logaritmo. Si quisiéramos un rango de variables determinadas que quisiéramos convertir al logaritmo, acá dentro donde dice isNumeric, hubiésemos utilizado la función bars y dentro de paréntesis entonces colocar la lista de variables que quisiéramos aplicar el logaritmo. Tal como hicimos acá, fíjense que acá lo que le estamos diciendo, mira, la variable peso y la variable ingreso, elévamela al cuadrado. Fíjense que aquí estamos, como no estamos utilizando una función propia, miren que aquí utilizamos log y no utilizamos acá la tilde. Acá sí, porque estamos utilizando una función distinta, una función propia. Hicimos a cada variable, elévala al cuadrado. Y aquí estamos utilizando esta función, reneat, para cambiarle los nombres, ponerle QAP seguido de pesos. Entonces, fíjense que para peso e ingreso, ahora aparece la variable QA peso y QA ingreso, el cuadrado de peso y el cuadrado de ingresos, que son variables nuevas. El tema de la fecha se los dejaré ahí para que los revisen por su cuenta, pero cuando veamos serie de tiempo lo vamos a ver más tranquilamente. Bueno, el summary, que ya es un tema que nosotros lo habíamos visto anteriormente, es igual al comando apply o las funciones vectorizadas que habíamos hecho, que me van a permitir, digamos, agregar bases de datos. No sé si habían visto el tema de hacer collage de bases de datos. En ese sentido, lo que queremos hacer o lo que necesitamos hacer es poner un agregado de esa base de datos. Imagínense ustedes que hasta ahora nosotros nos hemos dedicado a crear variables y, digamos, a generar nuevas variables y a seleccionar información, ya sean de filas o de columnas de mi base de datos. Ahora, utilizando una agregación, es decir, ya yo tengo esta base de datos, que es la que hemos visto antes, la voy a dejar así para seguir trabajando de forma anidada. Yo les digo, bueno, miren, fíjate, ahora yo necesito, utilizando la función group by,
agregar por alguna categoría. Entonces, si yo les digo acá, por ejemplo, zona de residencia, lo que va a hacer es que me va a hacer algún cálculo referido a zona de residencia. Ven, como me va a hacer un collage de base de datos, me va a pasar de juntar todas mis observaciones que estaban a nivel de individuos y me la va a colocar a nivel de zona de residencia. Imagínense ustedes que ustedes tengan una data de individuos y que cada individuo pertenezca a un hogar, una data de hogar como la NFT, la ENIF. Entonces, una alternativa es para cambiar de tu base de datos de que esté a nivel de miembros a que esté a nivel de hogar, es utilizar un group by porque con esa opción tú vas a pasar ahora a tener variables y estadísticos, digamos, en función de esa observación. Ahora yo lo que tengo que especificarle es una medida de agregación. Como es una medida de agregación, yo pudiese decirle, mira, vamos a hacer un summary. Es una medida de agregación y le digo ingresos. Ingresos totales. Noten que ahora solamente me va a regresar las variables que intervienen en el summary que yo le estoy haciendo, independientemente al select que yo haya hecho encima. Entonces yo le digo ahora, ingresos totales es la suma de ingresos. ¿Qué va a hacer él? Bueno, ahora, no copié esto mal acá. Ahora el hit no es tan necesario porque todo lo que me va a devolver, me lo va a devolver agregado. Bueno, a ver qué hice mal ahora. Ingresos totales. Vamos a cambiar a ver esto acá. Vamos a poner provincia. Creo que me va a dar el mismo error. Sí, aquí pasa algo importante. Creo ahora, yo teorizando, que no me va a dar error. ¿Por qué? Fíjense, déjenme hacerlo primero para antes de yo ponerme a teorizarle, a llenarle la mente de cosas. Bueno, déjenme ver algo acá. Sí, pero acá yo no lo hice. Factor. Suma ingresos. Vamos a ver. Mi teoría es que no lo está identificando porque esas variables no están convertidas en un factor. Es decir, no le estoy diciendo que son categóricas, pero se supone que dentro debió de funcionar y no funcionó. Vamos a ver si funciona acá. Ah, ya yo sé que es lo que estoy haciendo, pero ustedes no me ayudan y yo buscando aquí sin leer. Noten que fíjense abajo lo que está diciendo el error. Ay, siento que estoy hablando con paredes. Lo que pasa es que acá noten que yo puse la función suma, ¿verdad? Y la función es sum. Aquí me está diciendo, mire, que no encuentra la función. Fíjense que ahora sí apareció. Noten que lo que está haciendo el sum es que ahora, en vez de darte el dato a nivel de individuos, te está dando el dato a nivel de provincia. Por ende, tenemos que decirle cuál es la forma de agregación que queremos darle a la variable. Entonces, noten acá que lo que está diciendo es, mira,
me está diciendo el ingreso total que hay en cada provincia, hubiésemos podido decirle ingreso promedio y que me diga, bueno, dame el promedio del ingreso. Claro, si hay un ingreso de los ingresos, si hay un ingreso que sea un valor perdido, te va a dar un error, pero recuérdense que allá arriba le estamos diciendo que me dé únicamente a ese en peso. Bueno, esperemos que no haya. Ahí está dando el ingreso promedio por provincia. Y así hubiésemos podido darle el quintil de la provincia, cualquier medida de agregación, el valor mínimo. Recuerden que tenemos acá una variable 0,1. Recuérdense que si saco entonces el promedio, me puede decir porcentaje de mujeres. Si saco el valor medio de la variable mujer, y si saco aquí el número de mujeres, si obtengo la suma de la variable mujer, entonces esta me está dando el ingreso, esta me está dando la media de ese ingreso, la media de una variable binaria 0,1 me está dando el porcentaje de observaciones que cumplen con una determinada condición y la suma me está dando el número de observaciones que cumplen con esa categoría. Lo que me está diciendo es, fíjense, los ingresos totales en ASUA son 91.774. El ingreso promedio en ASUA es 8.343 pesos. Bien, en ASUA el 45.55% de los individuos son mujeres y en ASUA hay 5 mujeres. En OCO hay 5 y en Baní también hay 5. Esa es la información que estamos obteniendo al respecto. Entonces, adicionalmente, con el trabajo summary, bien, vamos a ver qué más hay por acá. Esa función la vamos a pasar. Bueno, aunque pasemos esta función, ¿verdad? Esta función, chicos, todas las funciones que vimos antes, con add, con or y con if, pues han sido sustituidas por esta única función. Noten que acá yo trabajé la suma, bueno, se puede hacer. Yo trabajé la suma y el ingreso o el promedio de dos variables. Hubiese sido igual que yo lo hubiese puesto acá adentro le pongo ingresos y le pongo mujer acá adentro. Y luego le digo que me dé la media y me hubiese regresado la media para esas dos variables. Es decir, que acá adentro yo puedo tener una lista de variables y una función y me va a regresar la función aplicada sobre cada una de esas variables. También acá adentro hubiese podido ponerle una condición lógica. Este número de acá, el n entre paréntesis, me devuelve el total de observaciones que hay en cada una de esas provincias. Es lo mismo que yo hubiese creado una variable de unos y que a esa variable de 1, bien, le hubiese agregado una suma. Aquí me dice cuántas observaciones hay en cada provincia. 11, 11 y 11. Y si quiero entonces saber qué porcentaje de la población hay en cada provincia, pues entonces lo que tendría era que dividir n, bien, porcentaje por provincia es igual, divido n, que me va a dar el número de personas que hay en cada provincia, entre la suma del número de observaciones. Cuando divido n, claro, separado siempre por coma, entre la suma del número de observaciones, bueno, ahí me está dando el porcentaje. Pero me está dando mal, ¿verdad? Porque me está dividiendo cuánto hay en cada provincia entre n. Entonces, me está diciendo el número de observaciones y la suma. Vamos a ver. Si yo lo pongo así, bueno, me va a dar igual como quiera.
Bueno, esa se la debo, pues ya estoy cansado, no voy a seguir buscando. Se la dejo de tarea para que la busque. Fíjense, acá, bueno, esa no es la función. Ah, mira acá cómo se pone, mira, lo descubrí por suerte, no era que me acordaba ni nada. Fíjense, si ponemos n, por así era que yo lo tenía, no era así que yo lo tenía, número de observaciones es igual a n. N igual a n, solamente yo le puse número de observaciones. Ah, ya vi qué fue lo que pasó. Bien. Lógicamente, que posterior a nosotros tener esta base de datos, es esta que tenemos hasta acá, podemos nuevamente crear variables. Es decir, si utilizamos otro chip, podemos volver a utilizar el comando mutate que hacemos antes. Fíjense cómo es que se hace. Entonces decimos, ah, mira, noten que ahora no vamos a hacer un collage de base de datos, sino que vamos a agregar una nueva variable a la base de datos y le decimos, mira, la frecuencia de observaciones es igual a el número de observaciones, ahora sí, el número de observaciones entre la suma de esos números. Claro, antes me estaba haciendo 11 entre 11, por eso siempre me daba 1. Y ahora se agrega una nueva variable que te dice que hay el 33% de la población está en cada una de esas provincias. Aquí yo les voy dejando otros ejemplos, chicos, que la intención mía es que ustedes repasen estos temas para en la próxima clase ver un poquito de ggplot acá. Y yo creo que lo podemos dejar hasta acá para continuar acá en la próxima parte de resumen estadístico y posteriormente pasar, digamos, a otros ejemplos, en el caso básico todavía de deployar, de cuando queremos combinar estos elementos. Por ejemplo, a cada individuo, imagínense que a cada individuo ustedes quisieran ponerle el promedio de calificaciones de su curso, compararlo con el promedio, o que quisieran ponerle, no sé, otra variable agregada. O imagínense ustedes cuando ustedes tienen ahí, que es una tesis que quería comentarle por si a alguien le interesa, que ustedes quisieran colocarle el sexo del jefe del hogar a cada individuo, es decir, si es hombre, si es mujer, ese tipo de operaciones las vamos a ver entonces en la próxima clase. Y lo que refería al tema de la tesis es a decirle o a decir, bien,